A vivir que son 2 días. Javier del Pino. शायद मैं कहमा ओदे कुर्सी में ओने ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओने क्या रहना था मैं जा जित भी दे मर्जी मैं आले वाले दिन क्या कोई उठे कुर्सी नहीं सी मैं तुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौन दा समा हो गया. Y después de Carolina del Sur, el Supermartes, y igual después ya está todo vendido. Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días. Lo único que queda por resolver es si Bloomberg va a despegar en el Supermartes o no. Si no despega, que yo creo que no. Será Sanders el candidato. Por lo menos él está consiguiendo algo, primero al voto latino, como habéis dicho en el boletín, y después está generando esa especie de ilusión, y después es un tipo que tiene estructura y dinero, de hace 4 años tiene la estructura y dinero ahora, y tiene un discurso muy claro. El otro día me recomendabas un artículo muy interesante de David Brooks en el New York Times, que daba una serie de claves, explicaba más a Trump que a Sanders, explicando que los dos manejan una mitología que es sencilla, que es fácil de entender, y en el caso de Trump, luego no importa que mienta, no importa que meta la pata, no importa que use poder, siempre y cuando su mitología siga viva. Y en el caso de Sanders, la mitología es la contraria, es Wall Street nos roba. Exacto, el único problema del artículo de David Brooks es que más o menos igualaba que falacias. Claro, la inmigración viene a robarnos, etcétera, con lo que Wall Street nos roba, que parece ser que tiene un poco más de peso. Nevada era muy importante porque primero, no solamente el voto latino, como decíamos, sino incluso la composición del Estado es muy similar a la del resto del país, y un poco se ha visto hacia dónde van las tendencias. Aquí la clave es qué va a hacer el demócrata moderado si el candidato es Sanders. Yo te lo digo, no ir a votar en noviembre. Pues cometerán el mismo error que cometió. Has visto que esta misma noche Sanders ya ha empezado a gritar en los mítines: no soy socialista, soy un demócrata como vosotros. Exacto. Es que la palabra socialista en Estados Unidos equivale a comunista, es peor. O sea, aquí dices podemita y es peor todavía en Estados Unidos decir que eres socialista, cuando él es en realidad un socialdemócrata europeo, que la diferencia es que quiere un cierto control a Wall Street y lo que quiere es una sanidad pública igual que la que hay en Canadá y en otros países. Es interesante porque hace 4 años, cuando ganó Hillary, él sí pidió el voto para Hillary, pero su gente no votó a Hillary, se quedó en casa. Si ahora los moderados, en el caso de que fuera Sanders al final el candidato, no van a votar, pues volveremos a tener 4 años de Trump. De todas formas, aunque vayan a votar, es posible que tengamos otros 4 años de Trump. Pero fíjate dónde estamos, igual dentro de 10 días, desde luego, si Biden pincha en Carolina, que es donde puede ver si consigue o no el voto afroamericano, que es el único que le puede salvar, ante un candidato de casi 80 años, cumplirá 80, no sé si este año o el año que viene, a quien la gente llama socialista, un aspirante que puede ser Buttigieg, que es el último, que podía quedar de pie, que es un candidato gay, que también sería, yo creo que un hito en la historia de Estados Unidos, ¿no? Es interesante. No sé si siempre tengo la duda, Ramón, y te lo digo, te lo confieso honestamente, de si no damos a lo mejor demasiado la turra con la carrera electoral norteamericana, porque a nosotros por razones personales nos interesa, ¿no? Pero no interesa a nadie. Pero yo creo que es una competición que también refleja mucho hacia dónde va la política internacional, ¿no? Sí, yo creo que nos afecta. Dijo De Gaulle, creo que fue el que deberíamos votar todos en las elecciones americanas. Exacto. Porque nos afecta. 4 años más de Trump nos va a afectar a cada uno de nosotros, como nos ha afectado estos 4 primeros. Cuando pensemos en Vox tenemos que pensar en lo que pasó unos años antes, ¿eh? Exacto. Después en Carolina del Sur mencionabas las encuestas. Hace una semana le daban a Biden un 34, 35, ahora está en un 24 y Sanders ya está en un 21. O sea que es muy probable que vaya a perder también Carolina del Sur. Y las Supermartes no pintan nada bien para él. ¿Será capaz de retirarse? ¿Será capaz de retirarse Amy Kuchar? ¿Será capaz de retirarse Elizabeth Warren? ¿Dónde van a ir esos votos? Y después Pete Buttigieg no ha quedado bien aquí. El problema de Pete Buttigieg es que no tiene predicamento entre los latinos y los afroamericanos. Bueno, pero tiene otra virtud, es que tiene mucho futuro, así que es un nombre del que nos vamos a ocupar. Bueno, empezamos con lo nuestro. Vamos. Where the river runs through black,
I take school books from your pack, plastics and wire in your kiss, the breath of eternity on your lips, in the crowded marketplace, I drift from face to face. I hold my breath and close my eyes. I hold my breath and close my eyes. Entonces es un poco contradictorio escoger una canción que se llama Paraíso para recuperar algo de lo que nunca hablamos lo suficiente. De hecho, hablamos un poco de ello, ¿no? Que es la situación en Siria. Sí, la pérdida del paraíso, aunque nunca fue un paraíso, pero sí, es una canción contradictoria que nos pone un poco en contradicción a nosotros mismos, que nosotros vivimos en una sociedad que no mira al otro mundo, a la guerra de Siria, por ejemplo, que se nos ha olvidado que sigue ahí. Pues se cumplen, o están a punto de cumplirse 9 años del comienzo de esa guerra y este conflicto sigue sumando cifras de muertos, tragedias, devastación. En las últimas semanas se está produciendo el mayor éxodo de refugiados desde hace casi 10 años. La vida es ya una desesperada rutina, ¿no? Para miles de sirios que se están marchando de la provincia de Idlib. Y como dices, ¿cuánto tiempo dedicamos a esto? ¿O cuántas páginas? Poco. Las tragedias cansan, como cansan los terremotos, cansan las noticias del hambre, de la pobreza en España. Ni siquiera hemos hablado demasiado cuando el relator nos ha tirado de las orejas, ¿no? El relator bueno, también que tenga que venir un relator australiano, creo que es, ¿no? Sí. A decirnos que hay muchos pobres, también debería sacarnos los colores, ¿eh? Sí, y por qué los hay, porque también existen porqués, no son pobres porque les haya tocado la mala suerte. En Siria lo que ocurre ahora mismo es que hay una ofensiva, solo queda Idlib, todo lo demás está tomado por el ejército sirio. Bueno, hay algunos bolsillos o bolsas, pockets, me sale la palabra en inglés, y aquí se concentra el resto de las guerrillas, sobre todo lo que fue Al-Qaeda, el Frente al-Nusra y otras guerrillas aquí. Rusia está apoyando a Assad para que tome esa provincia. Hay un conflicto con Turquía, porque Turquía está al otro lado, está cerca. De hecho, ha habido 16 soldados turcos muertos en el último mes. De Turquía, que amenazaba con una ofensiva, ahora pide una cumbre con Francia, Rusia y el Reino Unido. Es una situación muy delicada y, como decías, 800.000 personas están atrapadas ahí, que si pueden salir o no pueden salir. Y si damos cifras, la de muertos después de estos 9 años llega a los 380.000 y detrás de ese número, lógicamente, hay una mayoría de civiles, la mayoría además mujeres y niños que han perdido a familias enteras y el mundo pues mostrando la espalda. Es un tablero internacional, Ramón. Podríamos recordar un poco los agentes que están implicados, ¿no? Pues hay muchas guerras paralelas. Hay una guerra claramente Irán y Arabia Saudí, hay una guerra en la que ha participado Estados Unidos y Rusia, aparentemente en posiciones contrarias. Los americanos han utilizado los kurdos de una parte contra el ISIS, también está implicada más o menos la Unión Europea, más que nada Francia. Es una guerra en la que han muerto cerca de 400.000 personas, como decías, donde más de la mitad de la población ha sido desplazada o expulsada de sus casas, donde los niños que tengan 8 años solo han visto guerra, muerte y destrucción. No ya es la reconstrucción de ciudades como Alepo, que vamos a hablar de ella, que han sido destruidas brutalmente, sino la reconstrucción psicológica de toda una población zarandeada por la guerra. Se lo debemos al buen amigo del programa, que es Miquel Ayestarán, periodista especializado en Oriente Medio. ¿Cómo estás, Miquel? Buenos días. Hola, buenos días. Explícanos, Miquel, por qué es importante Idlib. Bueno, yo creo que se mezclan varios factores. El que habéis dicho de miniguerra mundial está ahí sobre la mesa con agendas cruzadas, sobre todo en este caso entre Turquía, que está apoyando a los grupos armados de la oposición que están aquí presentes, y Rusia, que está apoyando al gobierno de Bashar al-Assad. Pero yo creo que ese punto de agendas cruzadas está claro. Después está el punto estratégico, ya que hay 2 autopistas en concreto que el gobierno de Damasco necesita sí o sí para mejorar un poco las comunicaciones, intentar mejorar sobre todo la economía del país. Es la autopista que une Alepo con Damasco y la que une Alepo con Latakia, con la costa. La primera, la de Alepo con Damasco, ya está reabierta desde ayer mismo, ya se circula, y esto le puede ayudar mucho a intentar mejorar la comunicación y la situación económica. Y el último punto también es un punto yo diría como ya de honrilla entre la gente que está metida en este conflicto, ¿no? Todos quieren que el suyo sea el caballo ganador,
en este caso el de Rusia e Irán, que es el gobierno de Damasco, le queda esta última espinita que es Idlib y que la quieren recuperar sí o sí. Y por otro lado está Erdogan, que desde el principio ha apoyado a todos los grupos imaginables para intentar derrocar a Bashar al-Assad. No lo ha conseguido, pero al menos hemos visto cómo se ha hecho con el control de 2 de los cantones kurdos prácticamente, y quiere también mantener aquí a miles de hombres y crear una zona, digamos, de influencia turca. Esto en Idlib, mencionabas, Miquel, Alepo. El gobierno sirio ha reabierto el aeropuerto después de más de 7 años. Y además, Alepo, como decía Ramón, es un símbolo, ¿no? Es una ciudad que no se ha recuperado todavía de la resaca de la guerra, una ciudad en ruinas que intenta recuperar un poco la vuelta al pasado. Allí está George Sabe, que es hermano marista, nos escucha desde Alepo, desde esa misma ciudad. ¿Cómo estás, George? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Bien, estoy en Alepo y os escucho muy bien. Nosotros Fantástico. Quiero empezar por deciros buenos días desde el cielo de Alepo, porque con esas palabras empiezo cada día a poner una frase en mi página Facebook para saludar a todos los que me escuchan o me ven desde la ciudad de Alepo. Sé que para usted el cielo es importante, nos preocupa más la tierra a nosotros. Ese hermano marista, les conocen como los maristas azules, y su congregación se ha negado a abandonar la ciudad para ayudar a los civiles. Explíquenos un poco en qué condiciones se encuentra ahora mismo el lugar en el que está Alepo. Sí, estoy en Alepo y desde el domingo pasado la ciudad de Alepo, que había sido ocupada por los yihadistas en 2012 y en parte liberada en 2016, ha sido el domingo pasado completamente liberada. Es decir, todos los barrios, los suburbios de Alepo que estaban ocupados por los yihadistas se han liberado y ya tenemos la carretera abierta entre Alepo y Damasco y el aeropuerto, y también la carretera que sale de Alepo en dirección de Turquía. Es decir, que estamos en este momento viviendo una realidad de paz auténtica gracias al esfuerzo que se hizo para liberar a toda la ciudad y dejarnos respirar de nuevo y lanzar de nuevo la economía del país y de la ciudad misma, porque Alepo, aunque en la historia Alepo es una de las ciudades que eran cuna de la civilización y de las más antiguas habitadas del mundo, Alepo ha sufrido mucho. Ha sufrido de la guerra, ha sido dividida en 2 partes, ha sufrido de su economía, de su industria, porque Turquía robó todas las industrias de la ciudad de Alepo, y nos hemos quedado en una situación económica terrible. Quiero deciros eso porque yo creo que la guerra en Siria, y estoy hablando de Alepo, es una guerra de fuera. Se nos ha impuesto la guerra a Alepo. Alepo vivía muy bien, se desarrollaba muy bien económicamente hasta julio 2012. Y desde aquel día, con mucha lástima, la ciudad ha sido dividida en 2 partes. Un desplazamiento muy fuerte de la población siria de la parte este de la ciudad hacia dentro de la parte occidental de la ciudad, y una situación de desastre económica y también un cambio demográfico terrible. Creo que es importante para nosotros recordar la presencia de los maristas en esta parte del mundo, y nosotros hemos escogido de quedarnos al servicio de la población, la más pobre y la que sufría mucho, y que sufría de las consecuencias de la guerra impuesta a nosotros. Hoy, y seguimos. Sí, dime. No, adelante, termina. Hoy la ciudad necesita esperanza. Hoy la ciudad necesita economía, porque cuando se acabó, estoy hablando de Alepo, cuando se acaba la guerra
guerra con bombas, misiles, todos los instrumentos de destrucción de la persona humana y de la piedra y de la infraestructura económica de un país. Hoy necesitamos también luchar contra otra guerra que es terrible, que es la guerra del embargo que se impone a Siria. La gente se empobrece, la gente falta de muchas cosas, por ejemplo, del butano, del gasóleo, faltamos también de medicamentos, y todo eso a causa de una decisión de un embargo impuesto al pueblo sirio. Y eso no es admitible, que en el siglo XXI se castigue a un pueblo, se castigue a una nación, porque ¿quién decide? ¿Quién es la persona o la autoridad mundial que decide de la realidad de un país, de la realidad de un pueblo? En eso estamos subiendo actualmente, sujetados a un embargo terrible, terrible. Y lo quiero decir en voz alta y al mismo tiempo en voz, en nombre de los más pobres de este mundo. De todos los que vivís allí en Alepo. George sabe que es hermano marista y que nos ha hecho un relato fantástico de cómo está la ciudad ahora mismo. George, un abrazo fuerte, cuídate, gracias. Muchas gracias. Hay un apunte más, porque la labor humanitaria sigue siendo una tarea extremadamente difícil y peligrosa en el país. El miércoles pasado, 2 trabajadores de Oxfam murieron y un voluntario resultó herido en un ataque realizado por un grupo armado en el sur de Siria. Por eso me gustaría preguntar solamente a Chema Vera, director ejecutivo internacional de Oxfam. Chema, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Si sabéis ya quiénes son los autores de las muertes de vuestros compañeros. Pues no se sabe aún. Es, digamos, una zona en la que hay aún bandos y en el que cuesta saber quiénes han sido, pero lo que sí que parece claro es que estaban yendo a por estos trabajadores humanitarios, a por este convoy humanitario. Éramos objetivo, como ha sido en otras ocasiones y como está pasando desafortunadamente con una frecuencia cada vez mayor. Estamos absolutamente devastados y es otro episodio más de ese seguimiento y esa persecución hacia la propia comunidad humanitaria. Es que esto es terrible, Chema, porque yo creo que habría que destacar el papel que hacéis. Os habéis convertido ya en objetivos. Han saltado por los aires las normas de la guerra, digamos. Trabajadores humanitarios siempre perseguidos en países de guerra. Sí, siempre habíamos estado en unas situaciones extremas. Claramente estamos en esos lugares, en esos conflictos, en esa situación junto con la gente que está en esos momentos extremos también, de una máxima criticidad, pero en estos últimos años lo que vamos viendo cada vez más y en más conflictos es que se nos dificulta, se nos impide el acceso, se ponen todas las trabas y en algunas ocasiones somos objetivo. Esto es, como es obvio, va contra todo el derecho internacional humanitario, que es el que se debe respetar. Las víctimas tienen derecho a una ayuda humanitaria imparcial, independiente, y en vez de eso lo que nos estamos encontrando es con unas trabas mayores. Yo estuve en Yemen la semana pasada y pude ver qué difícil es que podamos llevar a cabo nuestra labor, que es de extrema, digamos, urgencia, ¿no? Y con lo que nos estamos encontrando es que algunas veces se nos ataca de una forma expresa. No somos objetivo y nos hemos convertido en él. Chema Vera, que es director ejecutivo internacional de Oxfam. Gracias, Chema. Un abrazo fuerte y suerte. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Miquel, solo nos queda una cuestión pendiente que tiene difícil respuesta. Además, de toda esta gente desplazada, de toda esta gente refugiada, pase lo que pase en las próximas semanas y meses con la guerra, ¿qué va a ser de ellos? Pues una situación complicadísima, porque hablamos de una provincia en la cual en los últimos años de guerra poco a poco se han ido juntando los combatientes que no aceptaban dejar las armas en otros puntos de Siria con sus familias. Entonces, en Idlib, antes de la guerra, vivían 1,5 millones de personas en toda la provincia. Ahora mismo son 3 millones, y de estos 3 millones tenemos una bolsa de aproximadamente 900.000 personas que están en plena frontera con Turquía, en una tierra de nadie. Los turcos no abren su frontera porque dicen que ya tienen 3,7 millones de refugiados y que no quieren más. Y la mayoría de estos 900.000 civiles son mujeres y niños que viven en la intemperie, no tienen ni para una tienda de campaña. Los relatos que están llegando de las diferentes agencias humanitarias que tienen acceso son terribles: niños muertos de frío, viviendo debajo de los árboles.
en una situación en pleno invierno que aquí es durísima, ¿no? Entonces el futuro que tienen es realmente complicado, porque ahora mismo, además de tener que hacer frente al frío y a esa situación en plena frontera, están realmente en una especie de sándwich, ¿no? Entre dos frentes, la presencia militar masiva de Turquía y el avance, que parece imparable, del ejército de Siria y de Rusia. Miquel Ayestarán, fantástico periodista especializado en Oriente Próximo. Gracias, Miquel. Un abrazo, como siempre. Gracias. Buenos días. Y nosotros, Ramón, dedicando tanto tiempo y tantas horas, yo qué sé, pues a una tarta de cumpleaños en el Ministerio de Igualdad, por ejemplo, ¿no? Sí, no, yo creo que la política se ha desviado, no yo solo en España, sino en muchos países, a una especie de teatralidad de lo irrelevante, cuando lo que importa, lo que está sufriendo la gente, ni siquiera está en los medios de comunicación. Esto del relato que hablamos al principio, ¿no? La construcción de mitos. Uno de los principales mitos es que lo que ocurre fuera no importa. Lo que importa es realmente lo que te afecta a ti solamente. Sí, pero es que ni siquiera nos importa lo que ocurre dentro, porque hay un concepto que se llama cuarto mundo, que es el tercer mundo dentro del primer mundo, y está ahí en la calle. La gente está tirada en la Plaza Mayor, está el relator australiano, claro, tirada en muchos sitios, y hay niños que tienen problemas de alimentación, hay problemas en las escuelas, no sé, no estamos construyendo un buen mundo, por eso quizás es bueno un cambio, y voces como la de Sanders, gane o no gane, sí, son interesantes porque sí está consiguiendo colocar ese mensaje, hacerlo normal. Oye, por cierto, quédate un rato aquí en la radio o vas a dar una vuelta a tomarte unos churros y luego vuelvo, que quiero que estés conmigo en una entrevista que tenemos a partir de las 10, que es un personaje imprescindible de escuchar, yo creo. ¿Te vienes luego? Sí, sí, claro. Venga. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.